Bueno, señores, después de esta introducción sobre los temas religiosos, vamos ahora a un poco más a lo terrenal. Y una noticia muy importante, digo, yo quisiera que fuera importante, es que el Poder Judicial, a través del presidente del Consejo, Henry Molina, anunció ayer el inicio de un plan decenal de la justicia del futuro, que terminaría dice que en el 34, pero parece entonces que comenzó en el 24. La justicia del futuro, ahí con el presidente Abinader y los principales representantes del poder del Estado, de la Tribunal Constitucional, y los del Senado y lo demás, y el presidente Abinader, anunciando ese plan de la justicia, un plan decenal de la justicia del futuro. Y dice él que un logro alcanzado en su gestión es la eliminación de la mora judicial en la Suprema, porque no se refiere a otros tribunales. La mora judicial. La mora judicial. Los ya terminó. Que duran años, hay tiempo ahí sin... Pero eso sigue, esos juicios duran. Pero ahora mismo, no porque se refiere a la Suprema, pero no hablo de los demás tribunales, que es la mayoría. Por ejemplo, ahora mismo acaban de posponer para comenzarlo en cuánto, creo que en febrero, el juicio de Jean Alain. Tiene 5 años. 5 años. Que se envió a la jurisdicción de fondo, o sea, a juicio de fondo, pero no ha podido arrancar ese juicio. 5 años después. 5 años. Un juicio que se dura. Y fíjate, la justicia, el Código Penal establece que a los 4 años perime el juicio, le da un plazo de 4 años a la justicia. Pero los jueces tienen la facultad de, si entienden que hay razones atendibles que provocaron esa demora. Retardo, sí. Pero lo cierto es que eso de la mora judicial, no sé, bueno, se refiere a la Suprema, que eso ahí es muy fácil la cosa, porque ¿cuántos casos llegan a la Suprema con relación a los tribunales de abajo? Sí. Son 2 o 3. Cuando viene a llegar a la Suprema tiene 10 años ya. Claro, exactamente. Bueno, todos los juicios que se iniciaron del gobierno anterior tienen ya 4 y 5 años. Sí. Y ninguno ha concluido No, nada. y algunos no se ha comenzado ni siquiera. Se dijo más o menos que habían cosas y que estaba ya el expediente. No, yo creo que la justicia es de los poderes del Estado, democráticos, representativos de este Estado. La justicia es uno de los que tiene mayores deudas con la sociedad dominicana. Ay, mira, ese es un buen Deuda. Ese es un buen tema porque la Constitución establece que la justicia es gratuita. Sí. Tú cometes un delito, tú no tienes que pagar para que te juzguen. Gratuita e igualitaria para todos. Sí, gratuita, sí. Y sin embargo, yo creo que es el recurso más caro que hay en la sociedad. Claro, pero aquí es que no tiene dinero esto. Y no me refiero a la multa. Ni juicio le pasan. Exactamente. Hay de los 25,000 reclusos que hay en las cárceles, 15,000 no se le ha pasado juicio. Sí. A 15,000. Son preventivos. Que no han visto un juez. La otra ni siquiera han visto un juez. Hay gente que tiene 2 años sin ver un juez. De cada 3 presos, 2 están en la situación. Y cuando tú vas al examen de por qué no han visto un juez, es porque le faltan 1,000 pesos, 500 pesos para un sello, para un trámite legal, una cosa. Y entonces una justicia indolente, completamente indolente. Entonces, para tú tener un juicio que te garantice ciertos derechos, tú tienes que contratar un abogado. ¿Y cuánto cuesta un abogado en este país? Un buen abogado. Por eso tú ves que los delincuentes siempre salen al suelto. Pero que no es buen abogado eso que tú dices, porque sepa mucho de derecho. Porque un abogado, si es abogado, tiene que saber y todo está escrito. O sea, los códigos de la ley nadie le inventa. No, es un buen abogado esto, por las conexiones que tiene con los que deciden la justicia. Las 2 cosas, son bufetes que tienen conexiones. Pero son las conexiones que hacen la sentencia en sus oficinas de abogados. En muchos casos hablando. Bueno, ya quizá, no sé si todavía... Porque el derecho no es esto, es el derecho, es a lo que está escrito, que tú lo que tienes que limitarte es aplicar lo que dice eso, o defender lo que dice eso. Sí. Eso no hay que inventar la fórmula del aguatillo, ¿no? Pero hacen nombre y las conexiones sobre todo, que a través de esa oficina poderosa tú sabes que está garantizada porque tiene los amarres con el poder.
Sí, pero déjame decirte, en abono también al avance que hemos tenido en la parte judicial, la creación de la escuela de la magistratura ha dado resultados porque hay muchos jueces de esos jóvenes muy capacitados y con una buena hoja de servicio. Es decir, eso sí. Ahora, lo del buen abogado es fundamental porque, fíjate qué pasa, cuando tú subes a estrado con un abogado bueno, que se enfrenta al Ministerio Público, que también tiene buenos abogados, y te enfrenta también al juez, que también es abogado. Entonces, la pericia que tú tengas, porque no es que que todo el mundo se sabe las mismas leyes, no, las leyes no son así rígidas, tienen sus vericuetos. Por eso es que los procesos duran mucho. Porque, por ejemplo, en los casos de corrupción, ¿qué hacen los buenos abogados? Que cuando a ti te someten por un acto de corrupción, ¿verdad? La opinión pública está exacerbada y el juez tiene miedo de emitir un fallo a favor de esa persona porque lo puede condenar la opinión pública a través de la prensa y la gente. Entonces, ¿qué hace el abogado? Que retarda el proceso. ¿Cómo lo retarda? Con chicanas, con argumentos que son legales, pero... Es lo que te digo, están prohibidas las leyes. Tiene que saberlo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Viene el juicio y el abogado no quiere que eso pase, sino que se prolongue. Entonces, basta con enfermar uno de los imputados o enfermar uno de los abogados. Pero te quiero decir que esas son cosas que no requieren ser de la NASA para saber eso. Sí, pero un buen abogado que lo puede lograr. Que se sepa todo si eso. Es un abogado que no pasó con chivo, que no compró el título, que se graduó y ejerce, tiene que saberlo. Ahora, como toda la vida, hay cosas malas y cosas buenas. Hay médicos buenos y médicos malos. Te estoy diciendo, es lo mismo que pasa con esto. Pero en general, ¿por qué tú eres especialista en una botella? No, tú pusiste el ejemplo. No es lo mismo que padece de cáncer. Por ejemplo, el caso de Pacheco, que está ahora en la prensa, nuestro amigo Alfredo Pacheco. Tenía un cáncer, no es lo mismo que tú te vayas al Cleveland Hospital. No, porque allá hay instrumentos, claro, sofisticados. Pero es lo que te estoy diciendo. Sí. Tú te vas al Clínica Hospital, allí, te tipan el cáncer, viene sanito. No es lo mismo que tú quedarte aquí de que es una clínica de barrio. No, claro que no. Entonces, claro que eso mismo pasa en la justicia. Si tú tienes un buen abogado, por eso pasa con los narcotraficantes en los Estados Unidos, y por eso Donald Trump acaba de tomar la medida de enfrentarlo en el mar y eliminarlo, porque antes lo tomaban de la lancha, ¿verdad? Lo llevaban a los Estados Unidos y le abrían un juicio, pero salían absueltos todos. Porque con tantos dólares, entonces buscaban un buen bufete de abogados, de esos que tienen mucha influencia, como tú dices, y con abogados bien preparados, y salían de una vez. Entonces aquí la justicia es cara, y eso hay que enfrentarlo, de tal manera que los pobres también tengan la oportunidad de ser juzgados y que se respeten sus derechos. Yo sigo apegado a esa frase lapidaria de Eduardo Galeano, ese cientista social ya ido de tiempo, cuando dijo que la justicia es como la serpiente, que solo muerde a los descalzos. Sí, pero no se pueden hacer esos juicios definitivos ya para darse por derrotado. No derrotado. Hay que seguir. Lo que pasa es que esa es la realidad. Y eso es lo que hay que transformar en esta sociedad. Ajá, pero ¿y cómo tú lo transformas? ¿A través de reformas? Sí, pero se ve. Pero mientras tanto es eso. La justicia hay que hablar de las reformas que hay que hacer. Y si no, pregúntale a Juaniquito o a Perencejito para que tú veas. Sí, claro, pero es que por eso, porque las sociedades son perfectibles. Y precisamente el papel de uno en estos medios de comunicación es contribuir a que las cosas se hagan de la mejor manera y que obtengamos progreso y reformas, como esa que acaba de plantear el presidente de la Suprema Corte. Aquí hace falta una tercera ola de reforma. Tú sabes que se dio la primera ola de reforma, se dio en el 94, cuando el problema electoral aquel entre Peña Gómez y el doctor Balaguer, que se firmó un pacto, el Pacto por la Democracia. Entonces ahí se introdujo la primera reforma judicial. Se estableció el Consejo Nacional de la Magistratura, que antes los jueces eran elegidos por el Senado de la República, se transfirió al Consejo de la Magistratura. Se estableció además, ¿qué medida fue? Bueno, se aumentó el número el Consejo de la Magistratura con 14 miembros, o 15 miembros en esa ocasión.
Y eso representó un paso de avance. Luego entonces vino otra reforma que se hicieron posteriormente, no recuerdo bien en qué término, pero ahora hace falta una tercera ola de reforma en la justicia dominicana para abaratar primero el costo de la justicia, para disminuir esa mora judicial, esos procesos que duran tanto, y para establecer modificaciones en el Código Procesal Penal, que es el que se está conociendo ahora en el Congreso. Una serie de reformas que hay que introducir ahí para a ver si la justicia puede ser mucho más ligera y mucho más barata, que esté al alcance de todos. Sí. Bueno, no sé si tú tienes listo vamos a hacer una pausa y venimos de inmediato. Cortita la pausa.